vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. En este momento, nosotros vemos esta misión de Jonás, pero esta era la segunda misión, al menos la segunda misión que Jonás había realizado de parte de Dios. En otra ocasión, en el libro de los Reyes, Jonás tuvo que ir a hablar al rey, y en ese momento, hablándole al rey de Israel, le trajo un mensaje de prosperidad, perdón, gracia. Le decía algo como: a pesar de cómo nosotros nos hemos comportado, Dios se ha acordado de su pacto y va a traer prosperidad y paz a Israel. Así que en una primera ocasión el mensaje de Jonás fue muy bien recibido por el pueblo de Dios. ¡Wow! Gracia, prosperidad, bendición, a pesar de que no nos hemos comportado como debíamos. En la segunda misión, al menos la segunda misión conocida de Jonás, también se pone bueno, porque es un mensaje de destrucción, un mensaje de juicio contra una nación pagana, perversa, malvada, que era reconocida por su impiedad, su idolatría y lo devastadora que era. El imperio de Nínive era reconocido porque cuando iban a conquistar en ciertos lugares, en lugar de tomar la ciudad y decir: ok, esta va a ser ahora una ciudad nuestra, ustedes nos van a pagar tributos, impuestos y vamos a tener este tipo de relación. No, ellos eran reconocidos porque llegaban a un sitio y lo destruían, lo desbarataban. Lo que ellos querían dar a conocer al mundo era su poder aplastante. Así que Nínive era el símbolo de maldad, de destrucción, de abuso de aquella época. Y le acaban de dar el mensaje a Jonás de: ve a Nínive y dile que yo voy a traer juicio. Cualquier hombre de Dios hubiese dicho: sí. Mi primer mensaje: prosperidad, paz para el pueblo de Dios. El segundo mensaje: destrucción, juicio, justicia contra los impíos. Sin embargo, Jonás no lo recibió así el mensaje. Fíjense que en el versículo 3 dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y para que ustedes puedan entender lo que estaba pasando aquí, imagínense que Jonás recibió el mensaje en este lugar. Y Dios le dice: yo quiero que tú vayas a Nínive. Nínive debía de estar como por aquí. ¿Saben para dónde cogió Jonás? ¡Para allá afuera! Se fue por el peaje. Tarsis era una ciudad, era un grupo de islas que estaban cerca de España. Y si ustedes se acuerdan de su historia, hasta el 1492, cuando Colón descubrió América, se pensaba que el final de España y esas islas eran el final del mundo. O sea que después de ahí, los barcos se iban. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Jonás, cuando escuchó esto, estuvo dispuesto a irse al final del mundo conocido para escapar de Dios. Abandonar su cultura, su pueblo, su familia, su religión, para no hacer eso. ¿Qué pudo haber sido tan horrendo que Jonás estuvo dispuesto a hacer eso? Quiso escapar de Dios y alejarse de Nínive. ¿Por qué? Bueno, más adelante nosotros vamos a ver el por qué. Jonás revela por qué escapó. Pero fíjense qué está pasando ahora. Jonás ha montado en un barco, piensa que puede huir de Dios, pero Dios le cae atrás a Jonás. Y dice en el versículo 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. No fue solamente una tempestad, es que el barco sonaba como si estuviera casi rompiéndose.
Se describe que el capitán del barco andaba desesperado por el barco, llamando a la gente, poniéndola a trabajar, y que se encontró con Jonás durmiendo en el fondo del barco. Y le dice, pero ¿cómo es que tú estás durmiendo? Pero tú te estás volviendo loco, levántate y clámale a tu Dios. En cierta manera, ¿saben lo que estaba haciendo el capitán? Es como si ustedes estuvieran en un avión y vamos todos en el avión y de repente comienza a sentir que el avión se jamaquea, pierde altura. Usted siente y todo el mundo está con miedo y las azafatas se ven que usted ve que está nervioso. Y de repente por el altavoz se escucha al capitán que dice, señores, yo soy ateo. Pero no importa, si usted es judío, musulmán, católico, cristiano, órele a su Dios. Así de crítico era la situación en el barco. Ellos no estaban discutiendo acerca de teología, de a cuáles dioses que vamos a orar, qué dioses que nos va a escuchar. No, a ellos no les interesaba eso. Oren, vamos a ver quién es que no contesta. Así que cuando levantan a Jonás, dicen, la tormenta no para, se va intensificando de una manera muy providencial. Ellos dicen, bueno, vamos a tirar suerte, vamos a ver a quién le sale esto. ¿Por qué es que Dios nos está persiguiendo? ¿Y saben qué? La suerte, el papelito, le cayó a Jonás. Y todo el mundo ahora atiende a Jonás y dice, explícanos, ¿qué pasó contigo? Y Jonás dice, yo soy hebreo, en el versículo 9, yo soy hebreo y temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra. ¿Qué significa esto? Yo le temo, yo le sirvo al Dios que hizo el cielo, el mar y la tierra. El que está controlando esto es al Dios que yo le sirvo. Recuérdense que en aquel tiempo la gente tenía muy seccionado a Dios. Había un Dios para esto, un Dios para aquello, un Dios para lo otro. Pero Jonás está diciendo, yo sirvo al Dios que es el Dios de todo, que lo controla todo. Y además de eso, él le dice, ¿y saben qué? Sí, andan detrás de mí. Yo intenté escapar. Y ellos le preguntan, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Y saben lo que dice Jonás en el versículo 12? Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren el estado de Jonás. Si usted se da cuenta que el Señor anda detrás de usted y que está esa tormenta y que el barco está a punto de romperse, lo natural no es que usted diga, señores, deme un chance, déjeme ir a orar y a pedir cacao. Y decir, Señor, perdóname. Es verdad, pero esa no era la actitud de Jonás. Su estado fue, tírenme. Cuando ustedes me tiren y el mar me trague, esto se va a calmar. Esa ira viene detrás de mí. Cuando caiga sobre mí, ya todo ya se va a calmar. Los marineros en ese momento dicen, no, espérate, así no. Y siguen buscando forma de salvar la situación. Y en un momento ya se dan cuenta que no pueden hacer nada y dicen, Jonás, al mar. Y Jonás cayó, y fíjense esto, y dice que cuando él cayó en el agua, en el versículo 15, dice, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Inmediatamente las cosas se calmaron. Y ahora sucede algo sorpresivo e inesperado. Uno pensaba que Dios andaba solamente detrás de Jonás. Pero ¿saben qué? Dios andaba detrás de los marineros también. En un momento cuando uno va leyendo la historia puede decir, óyeme, pero qué injusto Dios. Todos esos hombres se iban a morir por Jonás.
Siendo Jonás el culpable de la situación, ¿por qué esos otros hombres estaban pasando ese momento, ese trago tan amargo? Y si él no hubiese dicho nada, se ahogan por Jonás. ¡Wow! No pierdan de vista esto. Estos hombres eran tan o más culpables que Jonás. Estos hombres eran paganos, habían orado a otros dioses, dedicaban su vida a otra cosa, eran desobedientes, como decía nuestro hermano en un momento. Todos nosotros merecemos el juicio y la condenación de Dios. Todos nosotros merecemos esa tormenta. Así que no era injusticia de parte de Dios que ellos estuvieran sufriendo esto. Lo sorprendente fue que Dios usó esto para hacerlos reaccionar. Fíjense cómo en el versículo 16 dice, y aquellos hombres temieron en gran manera a Dios, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿Saben lo que está contando aquí? Que Dios usó esta situación tan bullosa, tan intensa, para decirle a estos hombres de una forma muy clara, muy contundente, sus ídolos son un fraude. Ustedes le oraron a sus ídolos y ellos no hicieron nada. Yo soy el Dios vivo y verdadero. Y cuando ellos se dieron cuenta de eso, reaccionaron en temor, en arrepentimiento y en levantar sacrificios al Señor. Y déjenme decirles algo. Hoy día, el Señor sigue levantando tormentas en nuestra vida. Y a veces nuestra vida se pone muy bullosa y dramática. Y nosotros lo vemos como que Dios casi está destruyendo nuestro barco. ¿Y saben para qué Dios hace muchas veces eso? Para demostrarnos que nuestros ídolos son un fraude. ¿Y a qué me refiero con ídolos? No me estoy refiriendo a que ustedes tengan imágenes en su casa, necesariamente. Me estoy refiriendo a que un ídolo es aquello que nosotros tomamos y ponemos en lugar de Dios. Y nosotros podemos hacer eso con las posesiones. Nosotros pensamos, cuando yo consiga este trabajo y este nuevo empleo, o cuando yo consiga esta profesión, este título, eso me va a poner en una situación de estabilidad. Y eso me va a dar tranquilidad. Uno hace eso, fíjense, no tiene nada de malo querer un trabajo, querer un título y fajarse para trabajar. Eso no es malo. Lo malo es cuando yo comienzo a pensar que eso es lo que yo necesito y va a traer estabilidad a mi vida. Y muchas veces Dios lo que hace con nuestra profesión es esto. Y la jamaquea. Para que nosotros digamos, pues no era la profesión y tengamos que recordar y volver a Dios. Hay veces que nosotros hacemos eso con las relaciones. Nosotros pensamos, mira, lo que yo necesito es una novia. Una novia. Y después pensamos, no, lo que yo necesito es un esposo. Y después pensamos, no, lo que yo necesito son hijos. Y nos damos cuenta que a medida que uno va consiguiendo nuevas relaciones, no eran las relaciones que nos iban a dar paz, tranquilidad, estabilidad. A veces vamos detrás de posiciones, de una reputación, salud, y Dios tiene que jamaquear nuestro barco para hacernos reaccionar. Así que yo quisiera pedirte que si tú hoy día te sientes en medio de una tormenta, en medio de que tu barco casi se está rompiendo, pienses esto. ¿Habrá algo que Dios me quiera decir? Yo habré puesto mi confianza en algo que no es Dios y esta situación me está mostrando que el único Dios verdadero, en el único que yo puedo confiar y tener paz, es el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Reflexiona. Pero mientras tanto, Jonás se está ahogando. Jonás está cogiendo agua. Y este es el tipo de momento en el que uno pudiera pensar que a Dios se le frustró el plan.
Uno pudiera pensar que Dios preparó la tormenta para que a Jonás reaccionara, y cuando Jonás dice, tírenme, y Jonás se cae, se tira al agua, en el cielo está Dios. ¿Y qué fue lo que él hizo ahora? Pero que no era eso, Jonás. ¿Y entonces qué hacemos? No. Miren lo que sucedió. Dice en el versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué significa eso? Que así como Dios había dicho intencionalmente que se levantara una tormenta, y en el justo momento en el que Jonás cayó en el agua dijo, hey, para allá. Él también había previsto, había formado un pez inmenso que él le había puesto un GPS en cierto sentido y le había dicho, quédate por ahí cerca que te voy a usar ahorita. Y cuando cayó Jonás, ve, ese es el control que Dios tiene sobre nuestra historia y sobre la creación. Ahora, piensen en esto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que a los niños le dicen, ten cuidado, tienes que ser obediente porque si no viene un pez y te come? A veces nosotros podemos pensar que el pez era un castigo para Jonás. ¿Y saben qué? No era un castigo para Jonás. El pez fue el medio de salvación para Jonás. Si no hubiese llegado el pez, pero esa va a ser mi confianza, que tú eres un Dios que sigue disponible para pecadores. Y fíjense en el versículo 9, finalmente, cuál es su reacción. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Fíjense que Jonás todavía no había sido salvo del todo. Él seguía en medio de la barriga del pez. Pero él ya tenía una conciencia de que había sido perdonado. Y él dice, ya yo te puedo cantar. El hombre que decía que yo no te puedo ni siquiera ver. El hombre que se sentía muy distante y muy lejos de Dios como para ser atendido, ahora puede decir, ahora yo puedo cantar con acción de gracias. Y fíjense que él reconoce la salvación es del Señor. La salvación es la iniciativa, la insistencia, el proyecto de Dios. Y Jonás confía en el Señor plenamente. Y miren lo que sucedió, versículo 10. Y el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. De nuevo, el pez no fue una coincidencia que pasó por ahí y se llevó a Jonás. En el momento en el que ya Dios dijo, ok, ya él aprendió. Pez, vomítalo. De nuevo, uno lo puede poner bonito, pero imagínese que usted salga de sucio, hediondo. No sabemos en qué costa lo tiró. Pero Jonás se para y dice en el capítulo 3, versículo 1, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Repite lo mismo que la primera ocasión. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a las palabras del Señor. Gracias a Dios, él entendió. Dijo, ok, Señor, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Tú me acabas de demostrar tu poder, tú me acabas de demostrar cómo tú me buscaste, tú me acabas de demostrar cómo tú me salvaste, cómo tú me cuidaste. Claro que tú te mereces esto, vamos a hacerlo. Y dice que él comenzó el recorrido por Nínive y Nínive era una ciudad tan grande que tomaba 3 días caminando para ser recorrida. Y en el versículo 4 dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Se acabó el mensaje. Fíjense, posiblemente él habló algo más que esto. Pero el mensaje era de destrucción. Él decía, en 40 días ustedes se embromaron, señores. Viene el Señor por ustedes.
Y nada más tenía un día, o sea, él tenía un tercio de la población había oído el mensaje. Y cuando él comenzó a decir, señores, Nínive será arrasada. Dice que la noticia, en el versículo 6 dice que la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono y uno diría, y mandaron a buscar a Jonás para... Dice, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió en cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y sus grandes diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte su ardor de su ira y no perezcamos. Recuérdense, Nínive era el símbolo de maldad, de hombres despiadados, de hombres soberbios y crueles. Lo que uno hubiese esperado es que viene este hombrecito, un hebreo, señores, lo van a arrasar a ustedes. Cójanlo y desbarátenlo. Mátenlo para que él vea quién es que va a arrasar con Nínive. Sin embargo, Dios obró en el corazón del rey y en Nínive de una forma extraordinaria. Así como extraordinario es pensar que un gran pez se puede tragar a un hombre y éste no muera por 3 días, yo creo que fue todavía más sorprendente la reacción de Nínive. De hecho, Jonás no se lo estaba esperando. Yo me imagino que cuando Jonás dijo, señores, serán arrasados, y de repente comienza a ver que todo Nínive comienza a ponerse de rodillas delante de Dios, a pronunciar su arrepentimiento, a proclamar su pecado, a confesarlo y a decir, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia de nosotros? Yo me imagino que Jonás dijera, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Versículo 10, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Fíjense esto. Nínive tenía siglos de maldad y de abuso. Habían oído el mensaje de Dios un día. Y por un día de mensaje, ellos reaccionaron en arrepentimiento. Ellos conocieron, claro que nosotros lo merecemos. Claro que nosotros merecemos ser arrasados por Dios. Claro que merecemos la furia de Dios contra nosotros. Apartémonos de nuestro mal camino. Y por eso Dios lo perdonó. Siglos de maldad fueron cubiertos por un día de mensaje. Porque ellos reaccionaron apropiadamente, arrepintiéndose, reconociendo su maldad y reconociendo que era justo el juicio de Dios. Pero no solamente hicieron eso, sino que fíjense cómo Él dice, ¿quién sabe? Quizá Dios nos perdone. Y ¿saben qué? Esa es la actitud del verdadero arrepentimiento. A veces nosotros podemos pensar que Dios está obligado a perdonarme. O sea, yo voy donde Dios y le digo, mira Dios, yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a dejar de hacer esto y ahora voy a comenzar a hacer esto. Entonces, claro que tú me vas a perdonar, claro que tú me vas a recibir en los cielos. La noción que tenían estos hombres acerca de su maldad era, nosotros debemos dejar de hacer esto y Dios no nos debe nada. Aún nosotros dejando de hacer lo malo, Dios no nos debería por qué perdonar. Solamente nosotros descansamos en su misericordia, en su gracia, en su capacidad de perdonar.
¿Quién sabe si Él lo va a hacer? Y si Él decide no perdonarme, sería justo también. ¿Alguna vez tú te has presentado delante de Dios con esta actitud de decir, yo sé que soy pecador, yo sé que merezco el juicio de Dios? ¿Quién sabe si Dios me pueda perdonar? Pero si Él decide no hacerlo, sería justo. Así que, Señor, yo me amparo a tu misericordia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y Dios siempre está dispuesto a reaccionar al verdadero arrepentimiento. Este hubiese sido el final perfecto de la historia. Piensen en esto. El hombre de Dios, le llega el mensaje, trata de escapar, Dios va y lo persigue, lo convence de regresar, él se arrepiente, en medio de eso se convierte en los marineros paganos. Jonás va, predica el mensaje y Nínive lo recibe y cientos, si no miles de personas se arrepienten. Amén, aleluya. Se acabó. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Ese no es el cierre de nuestra historia. Fíjense en el versículo 4. Dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de ser predicador o dar mensajes. Pero si hay algo que uno quisiera ver es que inmediatamente uno lleve el mensaje del Evangelio, los demás reaccionen. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás llevaba nada más un tercio del recorrido. Y con ese mensajito tan corto, señores, se la han arrasado. La gente se convirtió. Pero es un éxito. Y Jonás, en lugar de sentir alivio y sorpresa por la obra de Dios, y aún sorpresa por la misericordia de Dios perdonándolos, lo que dice fue que se enojó. Y dice, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Ahora Jonás está revelando por qué en el capítulo 1 él salió corriendo. Jonás salió corriendo, miren por qué. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Fíjense por qué Jonás estaba encuerdado contra Dios. Es que tú eres demasiado bueno. Por eso fue que yo salí corriendo. Uno pudiera pensar en el capítulo 1, si no conoce la historia, uno pudiera decir, bueno, es que Jonás tenía temor, porque esta gente era tan cruel, que imagínate que tú llegas allá y tú dices, señores, van a ser destruidos, me van a matar. No, esa no fue la razón. Jonás no escapó porque él temiera ser matado. Lo que él temía era que no mataran a los de Nínive. Él no escapó porque él temiera a ser rechazado. Él escapó porque él temía ser aceptado. Porque piénsenlo de este modo. Si ya tú decretaste juicio contra esa nación, no le digas nada y llega a los 40 días y desbarátalo ya. Pero si tú se lo dices, tienen el chance de pedir. Señor, perdón. No le dé ese chance. Y él decía, es que yo te conozco, Dios. Tú eres demasiado compasivo. Tú eres demasiado misericordioso. Tú eres lento para la ira. Y cuando la gente se arrepiente, ¿tú te arrepientes? No, yo no quería eso para Nínive. Y fíjense, nosotros podemos ver en Jonás algo como muy caricaturesco, muy como, ¿y este hombre? ¿Y cómo va a ser? No se crean, nosotros no somos muy diferentes a Jonás. No somos muy diferentes a Jonás.
pónganse a pensar en personas que le han hecho daño a usted. Yo estoy seguro que aquí hay personas que han sido seria y profundamente lastimados por otros. Le han dejado marcas. Nuestra tendencia es que venga el juicio de Dios sobre esa persona, que venga el infierno. Él tiene que pagar. O hay veces que nosotros nos escandalizamos cuando escuchamos de ciertos hombres sinvergüenzas, corruptos, abusivos, que ahora dicen, no, ya yo le creo al Señor. Y uno dice, así. O sea, tú hiciste, tú mataste, tú fuiste un sinvergüenza, tú abusaste, tú hiciste. Y ahora él dice, no, yo me arrepentí. Ahora yo he dedicado mi vida al Señor. Y tú dices, y tú vas al cielo conmigo, que le he dedicado mi vida entera al Señor, al mismo cielo. No, déjate de eso. ¿Saben qué? Nosotros somos igualitos que Jonás. A veces nos molestamos con las misericordias que Dios tiene con otros. Así que cuando ustedes vean a Jonás y digan, ay, pero qué bárbaro, no sean tan rápidos juzgando a Jonás. Nosotros nos parecemos mucho a él. Y miren lo que finalmente, lo que le dice Jonás a Dios. Dice, ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Miren, señores, gracias a Dios, yo no soy Dios. Porque yo le hubiese dicho, haz lo que tú quieras. O sea, yo te acabo de dar un chance, yo te acabo de buscar, yo te acabo de rescatar, yo te acabo de dar una segunda oportunidad. Y ahora tú me dices, no, yo no puedo con esto, mejor mátame. Tírate si tú quieres. Pero miren lo que hace Dios. Versículo 4. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en especial a los padres nos pasa con los hijos, ya más creciditos, que tienen capacidad de contesta. Comienzan a contestar de cierta forma y uno dice, yo ni voy a hablar. Ya, no tengo más nada que decir. Sin embargo, el Dios del cielo, el soberano sobre la creación, el todopoderoso, condesciende con este hombrecito freco, trascendido, iracundo. Va y le dice, Jonás, y tú tienes razón para ponerte así. Dios va e intenta dialogar con él. Y Jonás lo dejó hablando solo. Dice, entonces Jonás salió de la ciudad. Jonás ni le contestó a Dios. Fue como, ¡ay! Y se fue. Dice que Jonás decía, no, es que esto es increíble, esto no puede ser. Yo voy a esperar los 40 días porque no puede ser que sea verdad que Dios no haga nada. Y dice, y subió a un lugar y dice en el versículo 6, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Miren esto. Un hombre acaba de coger un pique con Dios. Lo dejó hablando solo. Le dijo, mejor mátame. Sube a un sitio a esperar la destrucción de una ciudad. Y Dios prepara una mata. De nuevo, recuerden, se preparó una tormenta, preparó un pez, ahora preparó una mata que le diera sombra. Y él se sienta bajo esa sombrita y coge un fresco de lo más bueno. Y ahora Jonás se siente bien. Dice que se alegró su alma. Un tipo que hace unos raticos atrás quería darse un tiro. Ahora porque está bajo una sombra, él está de lo más bien. Versículo 7. Pero Dios dispuso. De nuevo, Dios disponiendo. Que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó.
Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano que hiriera la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. De nuevo, Dios le prepara su mata, intencionalmente, le da su sombra y él está cómodo. Lo libró de su incomodidad, hacía un solazo, ahora está cómodo. Ahora Dios dice, no, ahora viene un gusano que se va a comer la mata y la va a secar en un día. Y no solamente eso, sino que le voy a mandar un calorazo. Que Jonás estaba desesperado. Estaba tan desesperado que dijo, mejor mátame, yo no puedo con esto. Pero fíjense cómo Dios está lidiando con Jonás sin ni siquiera Jonás darse cuenta. Él no solamente preparó la tormenta, preparó el pez, preparó una mata, preparó un gusanito para la mata y luego el viento solano, el calorazo. Todo eso era para él lidiar con Jonás. Dios estaba moviendo la creación. Señores, atiendan esto. Para Dios lidiar a veces con algunos de nosotros, Dios hace milagros en la creación que uno no se da cuenta ni siquiera que vinieron de parte de Dios. Y es Dios andando con uno. Yo quiero ponerte esto en tu cabeza. En estos días, seguro, tú has sufrido incomodidades. Seguro, a ti se te han dañado planes. Seguro, a ti te han pasado situaciones aflictivas. Y nosotros tendemos a verla como, mira lo que me está pasando. Yo quisiera animarte a que tú pensaras esto. En la vida de Jonás, nosotros vemos a un Dios que dispone sobre la creación y mueve fichas, y mueve el viento, y mueve el sol, y mueve plantas, y mueve peces para lidiar con nosotros. En vez de estarte quejando y diciendo, ay, mira lo que vino, trata de pensar, ¿qué será lo que Dios está lidiando conmigo? Porque mi cambio de agenda, mi cambio de proyecto, mi cambio de planes, mi cambio en mi aflicción en esto, mi dolor en aquello, no pasa desapercibido de parte de Dios. Puede ser que sea el mismo Dios que lo esté dirigiendo para hacerme pensar y reflexionar. Y yo lo que estoy aquí es reaccionando como Jonás, diciendo mejor es la muerte que la vida. Pero aún en medio de esa actitud, miren lo que hace Dios de nuevo. Uno esperaría como no, con esta él va a aprender. Entonces Dios dijo a Jonás, versículo 9, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? De nuevo, Jonás, cógelo tranquilo, mío. No lo cojas así, ven, vamos a... Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y miren cómo Dios ahora trata con Jonás. Y le dicen, tú te apiadaste de una planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Es como tu corazón se aferró a una planta, algo tan transitorio como una planta, que tú no sembraste, tú no podaste, tú no le echaste agua, tú no hiciste nada por esa mata. Y duró un día y tu corazón se apegó a ella. ¿No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda y también muchos animales? Tu corazón está pegado a una planta, Jonás. ¿Cómo tú pretendes que mi corazón no esté apegado a personas, a animales? Y fíjense que estas personas no eran de los hijos de Dios, eran personas impías. Y aquí lo que Dios le está diciendo es, mi corazón está apegado a mi creación, a mí me importa mi creación, a mí me importan mis criaturas, incluyendo los animales, que a veces uno piensa, no, los animales no tienen alma, eso no importa, eso no va al cielo. Ahora no vamos a entrar en ese debate. Pero
Fíjense que aún de sus animales, él dice, ¿cómo yo voy a destruir mis animales? ¿Cómo tú crees que yo voy a repartir juicio así tan graciosamente? Mi corazón está apegado a la creación. Yo la amo. Y ahí se termina el libro. Uno pensaría que el libro está inconcluso. Porque ¿qué le falta saber a uno? ¿Y Jonás qué hizo? ¿Qué contestó Jonás? Se arrepintió Jonás. ¿Y qué pasó después con Jonás? Si el libro se tratara de Jonás y no responde eso, bueno, tuvo un mal final. Porque no nos ayuda a entender qué pasó con el personaje. Pero el final del libro nos ayuda a entender que no era de Jonás que se trataba el libro. Es de tratar de entender el corazón de Dios. Es de tratar de entender el corazón de Dios que dispone sobre su creación y mueve toda la creación para perseguir insistente y paciente y tolerantemente a pecadores. A pecadores paganos, perversos, idólatras. ¿Y saben qué? A pecadores como nosotros que estamos en una iglesia, que le estamos sirviendo al Señor y que a veces nos comportamos como Jonás. Esa es la paciencia de nuestro Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero yo me he cansado de mí mismo. De mí mismo. No de otro, no de mi familia, no de mis hijos, no de mi iglesia. Estoy cansado de lidiar conmigo. Estoy cansado de ver los mismos pecados. Estoy cansado de ver falta de progreso. Estoy cansado de ver a veces lo lento que voy en la carrera y a veces cómo me devuelvo de la carrera. ¿Y ustedes saben qué? El libro de Jonás nos da una muestra de cómo Dios no se cansa de los suyos. Y a veces cuando nosotros nos ponemos aún insolentes, el Dios del cielo condesciende y se acerca. Y nos hace preguntas. Quizá usted no la oye audiblemente, pero usando su palabra, usando circunstancias, usando la palabra predicada, y nos ayuda a decir, mijo, tú deberías estar así. O, mijo, reacciona, arrepiéntete ya. Y Dios lidiando con nosotros. Dios lidiando con nosotros pacientemente. Para terminar, quisiera poner delante de ustedes un par de cosas que nosotros cómo deberíamos reaccionar recordando el Dios de Jonás. Lo primero es que nosotros debemos hacernos más conscientes de cómo Dios lidia con nosotros y su paciencia y su tolerancia y cómo sigue detrás de nosotros y no nos abandona. En un momento nosotros estábamos cantando que al final, cuando tiremos nuestras coronas, y en las escrituras en Hebreos de forma especial se habla de la vida del creyente como una carrera en la que uno llega y recibe esa corona. Mis hermanos, nosotros debemos de considerar que todos aquellos que finalicemos bien la carrera, ¿saben por qué fue? Por la cantidad de carrera que Dios nos dio a nosotros. Por la cantidad de veces que fue detrás de nosotros a salvarnos de nosotros mismos, a hacernos entender. En segundo lugar, si nosotros podemos recordar la cantidad de veces que Dios ha lidiado con nosotros, que ha movido quién sabe cuántos vientos o situaciones en nuestra vida, aún situaciones aflictivas para hacernos reflexionar. Si Él ha hecho eso con nosotros, siendo el santo, el justo, el que no necesita de nadie, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con los demás? Nosotros nos cansamos rapidísimo de los hermanos. Nos cansamos rapidísimo de nuestras parejas. Nos cansamos rapidísimo de nuestros hijos.
Pero si nosotros recordamos cómo es Dios viendo a Jonás y cómo nosotros hemos recibido de esa misericordia, nosotros deberíamos ser más tolerantes en decir, ¿te hace bien? Sí, que me hace. Yo regreso a ti ahorita de nuevo. Voy a seguir lidiando contigo. Porque hay veces que nosotros ante personas difíciles lo que hacemos es, como decimos en dominicano, lo solté en banda. Imagínense si Dios nos soltara en banda a nosotros. Entonces, ya que Dios no nos ha soltado en banda a nosotros, no soltemos en banda a nuestros hermanos. No soltemos en banda a nuestros hijos. No soltemos en banda a nuestros esposos. Y finalmente, yo estoy seguro que en esta audiencia habrán personas que todavía no tienen al Dios de Jonás. Todavía no conocen íntimamente al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Yo te quiero pedir que tú reacciones. Porque hay un día en el que Él va a reaccionar y va a traer juicio. Va a traer juicio. Y tu esperanza debe ser, no debe ser, yo voy a ser mejor que Jonás. Yo no me voy a comportar como Jonás. No, ¿sabe qué? Tu esperanza no es ser mejor que Jonás. De hecho, no intentes ser mejor que Jonás. ¿Tú sabes cuál es la esperanza nuestra? Que Jesús dijo de sí mismo en Mateo, yo soy mayor que Jonás. Yo soy mejor que Jonás. ¿Ustedes saben por qué? Porque en la eternidad pasada, cuando la Trinidad estaba decidiendo qué iba a hacer para salvar al hombre, el Padre asignó a Dios el Hijo y le dijo, yo te voy a enviar, no a Nínive, la gran ciudad, yo te voy a enviar a la tierra llena de nuestros enemigos. ¿Y saben cómo reaccionó Dios el Hijo? Sí, Padre, yo voy. Y cuando Él llegó y se encarnó en Jesús y comenzó a vivir su vida para dirigirse hacia la cruz, y en la cruz estaba sufriendo la tormenta que nuestros pecados recibieron, a diferencia de Jonás que podía decir, yo soy el causante de esto, tírenme y esto se va a calmar. Jesús en la cruz bien pudo haber dicho, Padre, yo no soy el culpable de esto. Esta tormenta no es por mi culpa. Este juicio no es por mí. Yo soy aquí el único inocente. Pero ¿saben de qué se trata la cruz? De que Jesús dijera, pero trátame a mí como si yo fuera el responsable. Paga sobre mí lo que ellos merecen. Yo estoy dispuesto a absorber la tormenta y la ira de tu santo juicio. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Voluntariamente saltó. Se entregó. Jesús es mucho mejor que Jonás. Porque Jonás murió figurativamente y figurativamente resucitó, salió de la barriga de un pez. Pero Jesús literalmente murió, literalmente fue enterrado y literalmente al tercer día retomó su vida y resucitó. Se presentó ante sus discípulos, dieron testimonio y Jesús ascendió a los cielos. Y ese Jesús sigue vivo. Y ese Jesús ha declarado que un día regresa de nuevo a buscar a los suyos y a traer juicio. Y ustedes saben también por qué Jesús es muchísimo mejor que Jonás. Porque Nínive y Asiria finalmente, tiempo después, recibieron juicio. Tiempo después, otra generación recibió juicio por su maldad. Pero todos aquellos que estén abrigados en Jesús, que estén ocultados y cubiertos en Jesús, ninguno recibirá condenación. Entonces, más que ahora voy a tratar de ser mejor que Jonás, tratar de ser más obediente que Jonás, tratar de ser menos rebelde que Jonás, sí, ojalá tú hagas eso.
Pero esa no es la forma en la que tú vas a tener paz con Dios. La forma en la que tú vas a tener paz con Dios es diciendo, sí, yo soy un pecador, sí, yo merezco el juicio, y quién sabe si Dios se apiada de mí. Si no lo hace, no lo merecería y sería justo. Pero Él hace la promesa de que todo aquel que viene en arrepentimiento verdadero, que le busca genuinamente, Él lo va a perdonar. Él lo va a recibir. Así como Jonás no tuvo que salir de la barriga del pez para sentir que había sido salvo, saber que había sido salvo y perdonado, tú no necesitas salir de esta habitación para tornar tu mirada hacia Jesús, confiar en el perdón de Dios y reconocer que en Él hay salvación, porque la salvación es del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, nosotros te queremos pedir que tú nos ayudes a poder ver los tratos tuyos con nosotros. Así como tú eres paciente y fuiste paciente detrás de Jonás y lidiando con Jonás, tú has sido paciente con nosotros. Yo te quiero suplicar que tu paciencia, más que nosotros desaprovecharla y mal usarla, pueda ser un elemento de nosotros traer paz, esperanza, quietud, confianza a nuestra vida. Y que nosotros, así como hemos sido cuidados por ti pacientemente, así también podamos lidiar con otros pecadores pacientemente. Yo te quiero pedir, Señor, por algunos aquí que todavía están bajo la tormenta, todavía están bajo juicio, que miren hacia los cielos, a Jesús el Salvador, y hoy reciban perdón por sus pecados. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.